Bienvenidos al Chalet TV. En este vídeo vamos a seguir instalando accesorios a nuestra radio Dasaita. Hoy vamos a instalar una dashcam de forma muy sencilla. Esta dashcam que os dejamos en la descripción tiene tres funciones principales. Puede ser usada para grabar mientras conducimos y las imágenes las podríamos visualizar en directo en la radio mientras se graba. La podemos utilizar también como cámara frontal de aparcamiento, que en un vídeo dedicado exclusivamente a la configuración de los accesorios veremos cómo se configuraría desde la radio. Y también la podemos usar al estilo de cámara centinela, como la que tienen los Tesla, para que grabe mientras que el coche está aparcado. Como explicará José más adelante en el vídeo, para esta última función recomendamos usar un power bank para alimentarla y no tirar directamente desde la batería del coche para evitar descargas cuando el vehículo lleva varios días aparcado. Bueno, pues esta sería la dashcam que hemos comprado. Nada, no viene ni en caja ni en nada, viene una pequeña guía, la camarita, un USB que tiene un alargador aquí con conector redondo y ya está. Esta es la versión con wifi y la instalación es enchufar y listo. La otra cosa es la canalización, que la enseñaremos más adelante. Vale, una cosa, esta cámara la he elegido wifi para poder sacar los datos sin tener que sacarle la SD, y luego aparte la conexión es USB. La original de Dasaita viene con un cableado en concreto y toma la corriente para poder grabar incluso por las noches y tal. Eso tiene un problema, y es que estas cámaras consumen casi 1 vatio y al cabo de una semana te podrías haber ventilado la batería si no has movido el coche. Entonces mi sugerencia es: estas cámaras son mucho más baratas, 20 euros o así, con respecto a la cámara original de Dasaita. Y si quieres grabar por la noche o aparcas en un sitio desconocido que te gustaría tener las imágenes, tan fácil como si tienes accesible el USB, le cambias la conexión del USB por un power bank de los de recargar el móvil y te serviría. Entonces podemos tener las dos funciones en una y sin el riesgo de descargar la batería del coche. Bueno, pues tenemos aquí el conector USB que nos queda libre, la enchufamos, listo. Vale, pues la cámara la hemos posicionado en el punto que nos cubría un mejor ángulo y ahora ya es solo cablear. Por aquí arriba hay mogollón de huecos, se puede meter el empalme y tal, y aquí pues con mucho cuidadito, utilizando la junta del airbag de cortina y intentando no hacer ninguna temeridad, pues guardamos un poquito el cable por aquí, que queda bastante elegante, hay que decirlo. Y ahora pues nada, goma abajo hasta la guantera y finísimo. Como veis en el vídeo, la instalación de la dashcam no tiene mayor misterio. Simplemente es ir pasando los cables tanto por el techo, por el marco de la ventana después, como por la goma de la puerta. Y ayuda bastante comprar unas plaquetas como las que veis en el vídeo, que nos ayudan bastante a levantar las gomas para meter el cable dentro. Quizá la única complicación de toda esta tarea es pasar los cables por la zona de la guantera. La guantera se puede sacar, ¿vale? Simplemente quitando ese pasador que veis en el vídeo y después quitando una uña que tiene un lado y otra uña que tiene a otro lado. Y quitando esas dos uñas, la guantera baja para abajo y sale. Y tenemos acceso a toda la parte de detrás de la guantera, todo el espacio que tenemos detrás para poder ir metiendo cables por ella. Y nos facilita bastante la tarea. Y nada más. Como en vídeos anteriores, os comento que tenemos previsto realizar un vídeo dedicado totalmente a la configuración de todos los accesorios que estamos instalando en el coche desde la radio Dasaita, y otro vídeo dedicado a pruebas de qué resultado dan todos estos accesorios que estamos instalando. Así que nada, si queréis estar al día y no perderos estos vídeos, os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.